Ahora le estamos esperando a Marcelo entonces, pero podemos ir arrancando. Néstor, Sergio, les voy a presentar. Sergio Colmán es ahora director, yo le llamo decano de la carrera de cinematografía de Columbia. Bueno, tiene varios estudios fuera del país para lo que es guión. También Néstor estuvo fuera del país estudiando para lo que es guión. También tiene unas películas encima. Le estamos esperando a Marcelo Tolce, que se estaba conectando, me acaba de escribir. Y un poco esta charla, este conversatorio va a estar un poco, ahí se nos fue Néstor. Vamos a ver si le recuperamos. Un poco esta charla, la idea es, y lo que habíamos hablado antes con los compañeros que se van a estar juntando, estamos arrancando un poco antes, a las 17. En realidad la convocatoria 15 minutos antes era para nosotros para charlar antes. Así que lo vamos a charlar acá mientras tanto, ¿verdad? Sergio, hoy ya te dicen en Facebook que no te van a poder entregar la tarea hoy. Y no sé si el conversatorio le habilita a tus alumnos a que nos puedan entregar la tarea hoy, ¿verdad? No creo. Los muchachos. No veo quiénes son. Sí, no te voy a decir el nombre para que no quede delatado. Ahí volvió Néstor. Ahí está. No, vine a poner un alumno, ¿no? Porque se me veía muy mal. Y es medio mala onda, güey. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar. Después seguramente entonces se nos acopla un poco el panorama con esta pandemia. En un conversatorio reciente que tuvimos con productores de cine, habíamos hablado un poco que hay ciertos guiones que van a estar un poco o bastante difíciles de filmar, si no es imposible de filmar, por el tema de distanciamiento social. Entonces, en el caso de uno de los compañeros que era de Perú, decía, lo que estamos haciendo estamos analizando los guiones que tenemos y estamos viendo qué tipo de guiones vamos a poder filmar. Y hablo precisamente y únicamente de la ficción, ¿verdad? Los documentales yo creo que tienen otra dinámica, son luego de cruz mucho más pequeños, es más fácil de manejar un poco el crew. Pero en el caso de ficción, que suelen ser entre 40 a 50 personas más o menos en el set, tenemos realmente problemas. Y uno de los problemas principales es la exposición del actor, ¿verdad? Entonces la idea de este conversatorio es hablar con guionistas, a ver qué tipo de historias pueden venir en esta época para no parar de producir, por un lado. ¿Será que hay que replantear la cantidad de personajes? ¿Qué tipo de historias se podrían contar? ¿Será que hay que replantear también la cantidad de locaciones? En algún momento habíamos hablado también nosotros, Néstor, del cine posible, ¿verdad? Del cine de bajo presupuesto, de bajo costo, que tiene un poco que ver con Latinoamérica, también con nuestra situación a nivel de financiamiento para películas. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir manejando cada vez más. Es un poco difícil hacer películas con los presupuestos que vemos que se hacen en otros países, ¿verdad? Entonces, abro un poco el juego a ambos y pregunto, ¿es posible contar historias con muy pocos personajes, con poco acercamiento social, en pocas locaciones? A ver si nos pueden comentar un poco, Néstor. No, yo creo que es no solamente que es posible contar una historia consecuencia del momento que estamos viviendo, sino que también me parece que todo lo que estamos viviendo viene un poco de la mano, digo, ¿verdad? Néstor, te fuiste un ratito, lo que empezaste a decir se cortó. Si puedes repetirnos. No, que yo pienso que no solamente las historias cortas, con personajes, con pocos personajes, con pocas locaciones, no solamente son posibles, sino que también esta es una oportunidad, ¿verdad? También para poder empezar a desarrollar
ese tipo de historias porque podemos pensar en historias un poco más internas, donde los personajes transiten crisis más existenciales, inclusive, pero dentro de las propias crisis que nosotros tenemos como experiencia en estos días, ¿verdad? Porque, bueno, la crisis luego es la madre de la creatividad, básicamente en todas las historias. O sea, el tipo que inventó la rueda en su momento inventó la rueda porque necesitaba algo, ¿verdad? Para poder transportar cosas que no podía transportar él solo. Alguien que inventó el arado lo habrá inventado por la misma razón, ¿verdad? Porque necesitaba dar un poco más de tierra. Entonces nosotros hoy, encontrándonos en una crisis también, deberíamos empezar a pensar en historias no solamente que nos faciliten la vida, sino que vengan a solucionar también los inconvenientes que tenemos, que hemos tenido históricamente como país productor de audiovisual, ¿verdad? Históricamente nosotros hemos tenido este problema de querer contar historias o de contar, no de querer contar historias, sino de contar historias dentro de una lógica de superproducción. Quizás todos hemos caído en este error de sumar muchos personajes a nuestra narrativa, de sumar muchas locaciones, de sumar inclusive secuencias de acciones que no van muy de acuerdo a lo que podemos lograr con presupuesto, incluso con la tecnología con la que contamos. Y pensarnos en resolver historias de manera más creativa, más punzantes, más profundas. Creo que es también una gran oportunidad ahora, ¿verdad? Hay un universo infinito que se puede explorar a partir de ponernos premisas tan simples como qué es lo que yo puedo contar en una casa con 3 personajes y qué puedo contar fuera de campo, por ejemplo, ¿verdad? Esto que ocurre fuera de campo puede ser un universo fantástico también, no solamente lo que le ocurre a esas 3 personas que yo les tengo dentro de la casa. Entonces, yo encuentro un poco para un guionista que hoy tiene tiempo de sentarse a guionar, es una oportunidad inmensa, ¿verdad? Para un guionista que hoy tiene que pasar, tiene que hacer la vida desde otro lugar porque por la necesidad del momento, por lo que sea, es una oportunidad desde vivir un tipo de experiencia distinto, de formar ideas en su cabeza para poder desarrollar un poco más adelante. Entonces, todo es aprovechable en este momento y pensar el guión en tiempo de COVID es apretar nuestro lado creativo al 100% para poder sacar cosas geniales. Por ahí va a empezar. Sergio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Néstor. No estás totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con Néstor. Nada, y eso nomás, no, mentira. Quiero agregar que lo que él está diciendo es buenísimo porque, de hecho, el guionista es, creo que uno de los que necesita un poco el combustible del conflicto, no solamente en la narrativa, no solamente en su historia, sino que en la vida, ¿verdad? Así como dice Néstor, creo que Robin Hood contaba que cuando él escribió los primeros guiones de historietas para venderle a la editorial Columba, él se estaba prácticamente muriendo de hambre, ¿verdad? Y eso le hacía escribir con una velocidad de que no tenía ningún guionista en aquel entonces, ¿verdad? Entonces eso le permitió a él conseguir ese laburo, ¿verdad? Ese primer laburo como guionista, y además superar a otros guionistas en cuanto a productividad, entre comillas, ¿verdad? O sea, la capacidad el hambre le daba a él la capacidad y la necesidad, por lo tanto, ¿verdad? En consecuencia de producir más, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es así mismo, ¿verdad? Yo creo que también es una oportunidad, como dice Néstor, de pensar en las historias y pensar que a veces menos es más, ¿verdad?
Y en el cine particularmente, él mencionó el fuera de campo, y el fuera de campo es una de las herramientas más hermosas que tiene el cine, ¿verdad? Porque es lo que no está dicho, es lo que está ocurriendo afuera, es lo que se va de alguna manera permeando adentro de la historia, y que uno tenga como premisa y como herramienta principal dentro del relato, dentro de lo que uno va a escribir, el fuera de campo, es algo que inmediatamente enriquece cualquier narrativa, ¿verdad? O sea, a mí me parece que ese es un elemento súper interesante. Y por otro lado, haciendo también hincapié a eso que dice él de las grandes tramas, de los grandes relatos, de muchas locaciones y muchos personajes, esto nos obliga a cumplir algo que ya venimos hablando desde hace rato, ¿verdad? Me parece que haciendo un poquito mea culpa tal vez, viene como que la cuarentena a darnos una KPT para decirnos, che, tanto estuvieron diciendo desde hace, porque realmente venimos hablando, hola Marce, venimos hablando desde hace rato ya que tenemos que contar historias más chiquitas, con pocos personajes, pocas locaciones, tramas súper simples para que pueda ser justamente esta idea de cine posible, que es totalmente, que estoy de acuerdo, que tenemos que tratar de buscar bastante, acotar un poco más todo eso para poder producir más, tal vez, más cantidad de películas con calidad y que nos salgan caras. Entonces, y venimos hablando de eso y qué sé yo, y bueno, de a poquito van saliendo algunos ejemplos, pero la cuarentena creo que nos permite, nos obliga a escribir ese tipo de, o sea, la pandemia en sí en realidad, nos obliga a escribir ese tipo de historias porque esto no sabemos cómo va a ser el mundo después de esto y solamente podemos aprender de lo que está pasando ahora y todo es limitado, ¿verdad? Entonces, sí, pocas locaciones, pocos personajes, y eso es un combustible súper interesante para hablar más de la humanidad que de las tramas, ¿verdad? O sea, igual nosotros podemos proponer géneros diversos, podemos hablar de comedias, podemos hablar de incluso películas de espionaje dentro de esas mismas premisas o de esas mismas limitaciones, pero todo esto nos va a obligar mucho a operar en cuanto a relación entre los personajes, ¿verdad? A la introspección, o a eso, o al existencialismo, a muchas formas mucho más interesantes y tal vez íntimas de encarar los relatos. Así que para mí, volviendo cerrando un poco con lo que empezó él, es oportunidad, y al guionista no le afecta, creo, no sé qué dirán los otros, pero yo no sé si al guionista le afecte mucho estar encerrado, por ejemplo, o sea, estar en cuarentena no creo que al guionista le afecte creativamente, ¿verdad? Capaz otras cosas sí le afecta económicamente, emocionalmente, seguramente, pero la cuarentena en sí, por ejemplo, no es algo que por ahí le limite al guionista para ser creativo, por ejemplo. Entonces, en general creo que estamos bien. Entró Marcelo Tolsa a escena. Y se fue otra vez. Y se fue otra vez. Bueno, él está contando con el fuera de campo. Ahí tenemos un ejemplo. Sí. Ese es un recurso que se puede utilizar, por ejemplo. Marce, arrancó Néstor con Sergio, bueno, justo entraste a escena vos. La idea era un poco debatir, hablar de las posibilidades que tenemos hoy o que tenemos que tener en base a estas limitaciones que nos impone prácticamente el COVID. Entonces estábamos hablando de pocos personajes, pocas locaciones, poco dinero. Bueno, en general poco dinero no ya es algo que en Latinoamérica siempre tuvimos, ¿verdad? Para poder hacer cine, entre otras. Creo que en general, a la hora de pensar, o sea, desde nuestros lugares de guionistas, tanto en el trabajo como a la hora de pensar una película, me hace que no genera ningún cambio el COVID, pero genera menos que en cualquier otra, digo, que cualquier otro rol del audiovisual, seguro que es al que menos nos afecta a los guionistas. Y posiblemente que a cualquier otro espacio cinematográfico o país que desarrolla cinematografía, a los que trabajamos atrás pensando de Paraguay, quizás hasta nos afecta menos. Normalmente pensamos en
menor cantidad de locaciones posibles, cómo hacemos esta idea producible, cómo hacemos esta idea. Entiendo que hay casos de películas más grandes que están buenísimas, que se puedan hacer. De hecho, Néstor escribió una de esas, pero en general había un texto, yo creo que lo había leído, era de Feynman, de Feynman bueno, del novelista, no del otro personaje, sobre cómo la censura ayuda a la creatividad. Él comparaba la censura del cine argentino en la época de los militares versus la censura, que no es realmente una censura, pero el hecho de cómo filmar en esos años post-quiebre, post-2001, donde cayó el país, cayó la economía del país, y el hecho de cómo te exigía ser creativo, cómo te impulsaba a pensar en la película desde otro lugar. Ok, ¿cómo hablamos de la dictadura militar sin hablar de la dictadura militar? O cómo grabamos esta escena ahora que ya no hay plata del Inca para ir a filmar a distintas locaciones. Y son ejercicios demasiado buenos creativamente. Lo que pensar una película que se tenga que grabar principalmente vía Zoom, vía videollamada o con pocas cámaras, pues es un gran ejercicio creativo donde el reto se hace muy interesante. Desde obviamente es una mierda todo lo que está pasando, ¿verdad? Y cómo afecta y cómo va a afectar a mediano plazo todavía económicamente a todos los que estamos en audiovisual. Pero desde un punto de vista creativo, para un guionista siento que es un momento así donde si tenés el encargo, tenés las ganas de escribir una película o una serie web o lo que sea para grabar en este estado o en esta situación actual, siento que tiene bastantes cosas atractivas. Yo pensaba un poco que uno de los adelantados en esta carrera de hacer películas en estas condiciones puede ser el caso de Morgue, ¿verdad? Que hizo con 3 personajes prácticamente en una misma locación todo. Y el resultado fue bastante exitoso, vamos a decirle, a lo que es a nivel taquilla, ¿verdad? Y a nivel distribución internacional. También me viene un poco lo que decía Néstor del trabajo también del fuera de campo, ¿verdad? Y ahí nomás la anécdota esta de Tiburón, cuando se le funde el tiburón mecánico, que le costó millones de dólares y que no podía funcionar, que surge John Williams como compositor creando el tiburón pero con música, ¿verdad? Entonces, creo que es como el momento de empezar a pensar en otras herramientas, en otros parámetros que tal vez antes no teníamos esa exigencia. Ese es el estadio ahora. Porque a mí lo que más me preocupa de todo esto es cómo esa nueva narrativa que podemos pensar o podemos imaginar, cómo llegamos a un público con eso, a dónde vamos también con eso, o sea, qué tipo de guiones apuntando a que las salas de cine están cerradas, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos con los guiones? ¿Vamos a series web? ¿Vamos a un futuro posterior? También me puse a pensar y también les quiero proponer ese tema de que yo hoy veo contenido en cualquier plataforma de streaming y casi todo lo que se filmó de realidad, obviamente nadie está con tapabocas, ¿verdad? Cuando el mundo del tapaboquismo y del COVID sea normal, va a ser normal para nosotros ver películas sin que estén con tapabocas. O sea, esta normalidad va a cambiar también, vamos a introducir esto en las películas llamadas verosímiles. ¿Qué piensan? Ok, voy yo primero porque entré último, perdón, y después yo buscar fuego porque no estoy encontrando. Siento que o sea que esos cambios tardan en permear las películas, o sea, te pones a pensar, yo creo que 2002, básicamente, el 80% de la gente usaba celular y tenía celular, pero no tenía una presencia todavía clara en las películas, como el teléfono celular entraba, no estaba todavía en los debates narrativos.
tiene que ver, por un lado, que hacer una película toma tiempo. Mismo en industrias grandes toma tiempo desarrollar un guión perfecto, armar el equipo, grabar la película, editar la película. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una película, la de Colin Farrell, que sucedía, que también es un gran ejemplo para este momento, ¿verdad? Una película que sucedía todo en un espacio. Él es la que filmó Joel Schumacher, que fue un guión que creo que estuvo 15 años en Hollywood hasta que alguien se animó a hacer, la que sucedía todo en la cabina telefónica. Tenía como este trasfondo religioso que no estaba bueno, pero la película en sí funcionaba en un espacio con una locación, con la voz de Kiefer Sutherland, que en ese momento era 24 y pegaba muchísimo escucharle. Y funcionaba una película así en poco espacio, pero ya era algo completamente desactualizado. No había realmente cabinas telefónicas que se usaban en cantidad, etc. El mundo había cambiado mucho digitalmente. Lo mismo después con los smartphones. Tardó en hacer de estar metido en el día a día de la gente a estar metido en un device de ficción. Yo no creo que el coronavirus nos dé realmente este tiempo, por lo menos espero que no, ¿verdad? Espero que en el peor de los casos esta sea una situación de 1 año o 18 meses, como se dijo en el peor de los casos, en el mejor de los casos se pueda solucionar antes. Pero a no ser que sean películas muy específicas que quieran hablar de esa temática y de ese espacio, donde también creo que su lugar de delivery y de distribución no va a ser el cine, no va a ser una sala de cine, no va a estar pensado para eso. Lo que va a requerir de otro trabajo en audio, otro tipo de terminación en audio. Yo no creo que fuera de esa temática muy específica termine entrando en nuestra mirada que necesitamos entender la normalidad con tapabocas, porque nuestra normalidad es con tapabocas. Va a pasar ciertamente en alguna serie de ficción o en alguna serie web o en alguna película que quiera hablar en específico de cómo fue vivir en esos tiempos de pandemia, pero no creo que sea algo que mismo en los estudios de televisión hoy, en el mundo, no solo en Paraguay, algunos casos usan tapabocas, pero no es todavía una estética, es claramente más seguro. Tampoco sé claramente, porque tampoco es lo que se sabe y están cambiando todo. Pero no es una estética que ya está adaptada, ya está internalizada. Ya no es que sí o sí cuando ves un periodista, un conductor o una personalidad política hablando, está con tapabocas. Yo creo que difícilmente permite el cine en una película que sea sobre, qué sé yo, 2 ladrones haciendo su último robo antes de alejarse de la vida de ladrones, que podamos ver esa película con todos con tapabocas, a no ser que yo, porque desarrollar esa película entre escribir el guión acerca y todo eso, digamos que es una película que va a estrenar en el 2023, dirigida por Sergio Colmán, ¿verdad? Pero aún así, a no ser que quieras hablar en específico de este momento, de cómo estos 2 ladrones quisieron aprovechar el momento del coronavirus para hacer su último trabajo, y por ende algunas de las escenas van a estar con tapabocas, dudo de que la estética de tapabocas sea como algo que necesitemos para poder aceptar la normalidad, porque nuestra normalidad sea con tapabocas. Ahí me hiciste acordar del banco, que antes no podía entrar ni con lente, ni con kepi, ni con casco, ni con nada, y hoy entrar con tapabocas. Todos entran con tapabocas. Es el momento de que la película de robo de banco empiecen a escribir. Bueno, Néstor, ¿qué pensabas de...? Completamente. Digo, si quieren llevar más adelante a eso, a cómo podemos armar un guión pensado en este momento, digo, porque estoy divertido, ¿no? Perdón, Néstor, ya hablar mucho, señor. Ya voy a buscar fuego. Un segundito. Con la hornalla puedo prender el pucho. Pues tengo una inducción el segundo día de cuarentena a las 2 de la mañana caminando, buscando algún lugar que me pueda buscar fuego. Fue uno de los momentos. Es una de las escenas que podemos meter. Puede ser uno de lo que le pasa a estos ladrones y que después su falta de fuego tenga algo que ver en el tercer acto. Muy bien. Qué buena, una película de Sergio Colmán. Por ahí, ¿no? Qué grande verso. No, yo con respecto a lo de la normalidad o así se vuelve o no normalidad el tema de la tapabocas dentro de la sociedad, no sé yo si eso va a ocurrir, ¿verdad? Soy un poco escéptico con respecto a eso. Lo que sí me pasa es que yo entiendo un poco el cine a nivel mundial y regional,
es que generalmente hay como un universo diegético que se impone, ¿verdad? El universo diegético se impone ya a partir de las grandes productoras, ¿verdad? De Hollywood principalmente. Entonces, este universo diegético después repercute en las pequeñas dieges y otras que van construyendo los guionistas de las otras industrias más pequeñas y de los países donde el cine es todavía un arte emergente, ¿verdad? Entonces, vos ves películas en Latinoamérica, incluso en nuestro país, donde ves, por ejemplo, a la policía actuar como la policía de Detroit, ¿verdad? Y acá González, el suboficial González, en la puta vida tiene instrucción de Krav Maga como tiene un policía yankee, ¿verdad? Entonces, pues vos le ves a González en una película de acá actuar bajo esa lógica. Entonces, eso responde un poco a este universo diegético que yo digo que nos imponen un poco y que generalmente nosotros, digo, ¿verdad? No vamos a decir que el 100%, pero es lo más común. Nosotros vamos a remolque, o sea, todas nuestras dieges y todas las dieges que nosotros construimos también van a remolque un poco de ese universo que nos propone la hegemonía, ¿verdad? Al fin y al cabo, que cuenta la mayoría de los relatos a los que nosotros tenemos acceso. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros empecemos a consumir otro tipo de cine y empecemos a explorar otro tipo de maneras de contarnos a nosotros, vamos a encontrar salidas distintas para eso, ¿verdad? Ahora, Valdo, vos preguntabas si nosotros vamos a pensar ya en contenido que se cuente, en películas que podamos contar por Zoom, por no sé qué. Yo creo que eso es el laburo de los productores, ¿verdad? O sea, el guionista tiene que sacarse directamente de esa carga, sino que simplemente pensar en cómo puede facilitarle la vida a un productor, a un realizador desde su historia. Pero pensar un poco ya en la distribución me parece que no nos tendríamos que complicar tanto con eso, sino que encontrar el punto del cual nosotros nos podemos agarrar para poder echar raíces ahí y construir en adelante relatos a partir de eso. ¿Verdad? ¿Qué es lo que, dónde nosotros hoy nos querríamos encontrar, ¿verdad? Como espectadores de cine? ¿Qué es lo que yo quisiera que me muestren hoy, en este momento? Porque ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo post-apocalipsis real todo el tiempo, ¿verdad? En algunos países hay gente que se muere adulto, acá nosotros tenemos restricciones y nos parece re piola tener restricciones, ¿verdad? Porque puta, me siento súper seguro si es que la gente no puede salir de su casa y yo tengo que ir con tapaboca y lavarme la mano cada 3 segundos y nos parece raro lavarnos la mano cada 3 segundos, siendo que es lo que tendríamos que hacer todo el tiempo, pero porque nos ordenan y bla, 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 y un montón de cosas que pasaron a ser parte de nuestra realidad ahora y que quizá no... Yo vi algunos trabajos, algunos materiales de gente de otros países que hacían cosas como hablando de hemos destruido el mundo y no sé qué y bla, bla. Son cosas como que ya sabíamos desde siempre, ¿verdad? Entonces explorar un poquitito ahora desde un lugar de qué nos pasa a nosotros con eso, ¿verdad? O sea, hay un descreimiento colectivo en la cabeza de la gente con respecto a muchísimas cosas y ese descreimiento también puede resultar en encontrar nuevas cosas en las que creer, ¿verdad? Y a partir de esas nuevas cosas en las que creer, hay cosas que se van a romper. Por ejemplo, una persona, el tema de los saqueos, ponerle, ¿verdad? Pensar nomás en esto que colocaba Marcelo de robar un banco. No es tan descabellado. ¿Cuánta gente estará pensando hoy en día, ¿verdad? Gente que no tiene para pagar su alquiler, que no tiene para comer, que no tiene y que tiene un montón de gente que depende de uno, ¿verdad? ¿Cuánta gente estará pensando en organizar un robo a un supermercado, ¿verdad? Que el supermercado, el dueño del supermercado no se verá afectado, qué sé yo. Pero alguien que tiene una necesidad quiere romper eso.
Entonces, entrar un poco nosotros también en eso, reflexionar un poco también nosotros en eso como creadores, como narradores, y sentir eso, y a partir de ahí tratar de construir algo, ¿verdad? Tratar de entender, o sea, hay cosas que yo veo ahora que tienen que ver un poco con esto, con el apocalipsis y demás, y que siento que el guionista empatizó muchísimo con la posibilidad de llegar a eso, ¿verdad? Porque más o menos no, yo me siento con algunas cosas así, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, y pienso que me sentiría también de tal o cual forma en el caso de que vaya todo al carajo. Bueno, repito, creo que tenemos que hacer una búsqueda mucho más interna, ¿verdad? Recapitulando todo lo que dije, tenemos que hacer una búsqueda mucho más interna en cuanto a qué es lo que nosotros podemos contar, desde qué lugar lo podemos contar, ¿verdad? Y cómo se puede aprovechar eso con el valor de producción que nosotros podamos tener, que nosotros sepamos que se puede tener al alcance, que pueden tener al alcance nuestros compañeros, nuestras compañeras productores, ¿verdad? Si yo sé que tal tiene una locación, y tal tiene un rental, y tal tiene tal cosa, pensar un poco desde ahí también yo como guionista, ¿verdad? Y tengo 3, 4 amigos actores que también la están pasando como el orto y que le vendría un poco bien ponerse a rodar algo con un cámara y un iluminador o con luz natural o como sea que se pueda resolver eso. Después la plataforma de distribución se verá, pero pensar un poco de historia desde ese lugar, desde explotar al 100% el valor de producción que tengamos a mano y nosotros, los guionistas, en este momento, reventarnos el cerebro, ¿verdad? Y explotar de creatividad por todos lados para tratar de sacar historias sustanciosas y contundentes, ¿verdad? Un fotógrafo que se rompe la pierna con un teleobjetivo en una ventana, imagina que ocurre un crimen en una casa. Eso es explotar la creatividad al 100%, ¿verdad? Y te tiene tenso la película todo el tiempo. Entonces, explotar nuestra creatividad es lo que nos queda a los guionistas en tiempos de COVID y pensar un poco también en explotar esa creatividad en función a lo posible, en función a, yo hago este guión y la semana que viene se puede empezar a grabar, ¿verdad? Si es que lo termino. Una vez que lo termine se puede empezar a grabar porque no necesita tiempo de preproducción, porque no necesita hacer 500.000 scouting, porque yo ya pensé en la lógica de en la quinta que tiene Bartolo en Itacurubí de la Cordillera y pensé en mis 3 amigos actores y eso, ¿verdad? Entonces, trabajar un poco desde ese lugar me parece que es algo que nos puede ayudar muchísimo en este momento a todos, ¿verdad? A creer, principalmente creo que eso, a creer en que podemos vivir todavía de esto, ¿verdad? Porque es un momento duro para muchísimos artistas. Sergio, ¿estás totalmente en contra de lo que dicen o a favor? Totalmente en contra. Totalmente en contra. No, complementando un poco, pues ya dijeron realmente casi todo lo que... Creo que hay dos situaciones, ¿verdad? Uno está el cine hecho en COVID, ¿verdad? Que está existiendo ahora, o sea, películas que se están filmando en cuarentena, que se están escribiendo rápido y que se están filmando, ya sea utilizando los recursos que tenemos acá de comunicación, el Zoom, el Skype, el celular, redes sociales, cámaras, o sea, gente filmando su intimidad o espiándole a otra. Hay miles de formas de aprovechar este recurso que tenemos ahora y construir en base a eso una forma narrativa súper interesante, ¿verdad? Eso sería lo que se está haciendo ahora. Luego está la otra cosa de lo que hablaba, que creo que va por ahí lo que propone, que es interesante, Néstor, es que se puede hacer, ¿verdad? Y que se está haciendo. Y por otro lado está lo que menciona Marcelo, que es el post, ¿verdad? O sea, de aquí a un año, cómo vamos a estar y qué tipo de películas o qué tipo de historia vamos a contar, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con que creo que va a depender mucho de cuánto tiempo dure esto, ¿verdad? Si esto dura 3 años, ojalá no pase, ¿verdad?
si esto dura 3 años y de verdad vamos a tener que vivir 3 años usando tapaboca y filmando con muchas limitaciones, yo creo que definitivamente las historias que vamos a empezar a ver películas con gente con tapaboca porque va a ser una nueva realidad, una nueva cotidianidad, ¿verdad? Ahora, si esto va a terminar inmediatamente, las historias que se van a contar más adelante van a ser, así como dice Marcelo, que uno va a querer, si es que uno quiere contar historias específicas en el contexto de la cuarentena, ¿verdad? Yo creo que va a depender un poco de cómo se va desarrollando esto. Y por otro lado está el ¿Cómo? Seguí nomás. Que terminen a colmar, entonces, por favor, porque si no se va a enojar con eso. No, siempre es todo Goldman, boludo. Claro, el director de la carrera de Colombia. Me diste la dirección y todo de tu la claque, boludo, dale. La claque, claro. Me diste la dirección y todo de tu sketch de los ladrones. Gravísimo. Voy a inspirarme en Chespirito para que salga lo mejor posible. A lo que iba es, ya creo que perdí el hilo, pero a lo que iba es que, bueno, las historias, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer, o sea, como guionistas también es, y más todavía si queremos dar una respuesta inmediata, es algo que obviamente tuvimos que hacer siempre, pero ahora capaz sensibilizarse un poco más es tratar de entender qué pasa, o sea, de estar informados y de observar lo que ocurre y todas las historias que nacen de eso que ocurre, de que la cuarentena o que la pandemia obliga, por ejemplo, qué sé yo, los aumentos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, son un tema de los que se puede, por ejemplo, se pueden contar muchas historias, ¿verdad? O sea, si no queremos ir por ese lado, con el simple hecho, o sea, la cuarentena en sí ya es un conflicto para gente que se ve obligado a tener que vivir juntos y que durante su cotidianidad, su vida diaria, de alguna manera no se veían porque salían a trabajar y recién a la noche se encontraban, entonces no tenían que soportarse y ahora tienen que soportarse, ¿verdad? O sea, desde la casa un ya asesino tenemos... serial, por ejemplo, que hace en cuarentena, ¿verdad? ¿Qué va a hacer en cuarentena? ¿A quién la va a matar, verdad? Claro. Bueno, ese tipo de cosas también, pero, o sea, la cuarentena en sí, o sea, todas estas limitaciones nos dan mucho material para explotar en historias, para contarlo más adelante o para contarlas ahora incluso, ¿verdad? Entonces, eso. Ahí, hablaron más, Marce. Yo no te censuro. No, construyendo sobre lo que ustedes hoy dijeron, me parece un punto súper interesante, ¿verdad? Pensando en el posma, que en hacer películas ahora. Por un lado está toda esta nueva gama de conflictos que genera esta situación, que van a ser interesantes de explorar, pero de explorar hablando sobre esta era en específica. Los conflictos sociales, que es de lo que habló Néstor, que sí, son millones, y seguramente van a ir apareciendo más casos en la realidad también, ¿verdad? Una crisis económica tan gigantesca como esta va a generar esto. Como hubo una etapa en el 2002, 2004 del coletazo de cómo afectó acá la crisis argentina, que generó ciertamente más ataques domésticos, de pequeños robos, porque van de la mano con una crisis económica, ¿verdad? La crisis social que mismo genera, o lo que habló Sergio, las crisis personales que genera gente que se definió siempre por lo que hace, de repente no tiene que hacer y tiene que encontrar su nueva identidad. Tienen que empezar a convivir de una manera mucho más intensa y prolongada con sus parejas, con su familia, los propios conflictos que eso trae, o la propia nueva realidad que trae. Yo me pregunto más allá como el trauma colectivo que genera este momento, ¿verdad? O sea, de los puntos más filosóficos de lo que creíamos que era seguro y de repente no fue, o de las cosas que podían pasar y dejaron de pasar. Por decir, el último, no va a ser el último, ¿verdad? Pero tanto a nivel político-militar, la guerra de Irak, que fue un complejo bastante grande a nivel mundial, como el mismo atentado del 11 de septiembre,
tuvieron su repercusión en ficción de hablar específicamente de esos momentos, pero también qué tipo de películas generaron posterior a eso. Por dar un ejemplo, Cloverfield, ¿verdad? Nace de ver estos videos en YouTube de food footage, de gente filmándose mientras las torres caían, ver desde adentro ese momento y pensar una película, ok, yo puedo mostrar esto, ¿cómo mostraría desde adentro un momento de destrucción que está viviendo? Pero también se unía a la perspectiva de la gente de decir, ok, no son cosas que realmente pueden pasar, así se sentiría. O toda la realidad que generó esta serie de películas sobre teorías de qué pasaban realmente detrás del poder o cuáles eran los motivos reales de las cosas que sucedieron a nivel político-militar, que cada vez a partir de esta película fueron más evidentes. Ya eran cosas que se trataban en clases de universidad, después estuvieron en la película y ahora están en cualquier video de YouTube. Este trauma colectivo que es tal, ¿verdad? Es algo que pasó, que entró violentamente, que afectó todas nuestras vidas, que cambió nuestra... ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo vamos a ver el mundo? ¿Y qué tipo de películas vamos a construir sobre? ¿Cómo va a afectar la perspectiva de la realidad? Y a partir de esa perspectiva de la realidad, que también nosotros como guionistas escribiríamos historias que apelen a esa perspectiva. Yo entiendo que lo que estoy planteando es superfuturología porque nadie puede saber cómo se va a sentir en 1 o 2 años, pero el trauma colectivo que esto genera va a influir en la manera de contar las historias y va a influir en algún tipo de historias que va a conectar especialmente con la gente por haber tenido esto como una experiencia de vida. Los dos puntos me parecen súper interesantes, tanto conflictos sociales y personales que generan esto para explorar en una película, como hacia dónde va a ir la perspectiva global después de haber vivido este momento tan definitivo y especial, ¿verdad? No, hasta hoy hablamos de la gripe del 2018, de la gripe española, y ninguno de nosotros vivió ese momento, pero generó un trauma que quedó en el colectivo. Hasta ahí llego, no hay ni una pregunta, no tengo remate. Estaba viendo, podemos decirle también a la gente que nos puede hacer preguntas al Facebook en los comentarios, que podemos trasladarle acá a cualquiera de los panelistas. Yo me quedé pensando y me puse un poco a analizar también, a ver, las películas de la Segunda Guerra Mundial no se vieron inmediatamente a la Segunda Guerra Mundial. Se dieron casi como 10 a 20 años después, se empezaron a ver muchas de las películas de la Segunda Guerra Mundial. Veo nomás también que hay un auge de películas que se quieren hacer o se están haciendo o se están lanzando ya de lo que estamos viviendo en la pandemia, en esta situación que ya hablaron todos a nivel particular, a nivel social también es un impacto muy grande para todos, ¿verdad? Entonces, ¿será que es el momento? ¿Será que vamos a querer ver, estando en pandemia, queremos ver películas de gente que está en pandemia? Ahora es el momento para contar. ¿Qué piensan ustedes? Yo de hecho creo que sí. Inclusive durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron películas que tenían esa temática. Casablanca es del 42. Todavía la guerra estaba sucediendo. Alemania era todo propaganda. También. Sí, en realidad estaban. Y lo que dicen esto de estaban más fuera del campo. Perdón, sí, no. Respecto a las películas bélicas, estaban más fuera de campo y como no podían traer el footage inmediato de la guerra, lo que hacían era hablar de la Primera Guerra Mundial, pero trayendo el tema de la Segunda Guerra Mundial en realidad, ¿verdad? O sea, eso, las películas bélicas, y después están las que tienen como contexto la guerra que no eran directamente bélicas, como Casablanca, ¿verdad? Que eran inmediatas, o sea, pero la cuestión creo que es la ideología ahí, ¿verdad? O sea, de que había como una agenda, de hecho, post 11 de septiembre hay una agenda, ¿verdad? Hay una reunión, hay una bajada de línea gubernamental, ideológica, de cómo se van a plantear las películas a partir del 11 de septiembre, que hasta ahora se siguen viendo en cualquier película de los Avengers, ¿verdad? Que
ya sea desde la idea pro y contra, ¿verdad? Porque también hay que decir que por suerte de repente, qué sé yo, el cine o Hollywood sí ve de espejo para contraponer la misma idea que se quieren bajar, que se quieren plantear, ¿verdad? Pero eso nomás con respecto a lo que tiene que ver con cómo se hace, cómo el cine retrata inmediatamente algo, ¿verdad? Yo creo que es diferente nomás, ¿verdad? Creo que ahí Néstor quería decir algo, por eso ya cierro. Creo nomás que no es lo mismo contar ahora que contar después, ¿verdad? Sobre esto. Obviamente, porque el procesamiento por ejemplo, el qué pienso de esto que está pasando es una cosa ahora y va a ser diferente cuando termine, ¿verdad? Entonces, esa mirada que vamos a tener frente a esta situación no va a ser la misma estando que estando después, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos son los temas súper interesantes que después vamos a poder incluso analizar en las películas que van a ir surgiendo, ¿verdad? Y no va a ser lo mismo inmediatamente que, como dicen, 3 años después. De cómo se va disipando el trauma o el trauma inmediato. ¿Verdad? O sea, apenas salí y apenas estoy saliendo de este quilombo, ¿qué pienso de esto? Y a lo mejor quiero distanciarme, no quiero saber nada, o a lo mejor necesito contar desesperadamente, pero voy a tener una mirada totalmente diferente a dentro de 3 años cuando estoy un poco más, está más disipado y ya estamos viendo como los efectos colaterales a largo plazo también, ¿verdad? Entonces, eso es todo lo que puede ocurrir, ¿verdad? Me parece que es súper interesante. Néstor, vos querías decir algo, disculpame, te interrumpí. No, yo lo que pienso un poco con respecto a qué quiere ver el público, no, esa es si tuviésemos toda esa respuesta, estaríamos todos cagándonos de guita, siguiendo la montaña de guiones exitosos, durmiendo en un colchón de guiones exitosos, ¿verdad? Si tuviésemos esa respuesta. Pero me parece que es súper relativo, es también como que querramos nosotros abordar cada tema y cómo lo podamos desarrollar. Acá hay una sugerencia que había surgido justamente en uno de los conversatorios que tuvimos con jefe de producción y producción que hablan de un neorrealismo pandémico, ¿verdad? ¿Cómo? Y se refiere al neorrealismo pandémico. Ese neorrealismo italiano que surge después de la guerra, que justamente es por la falta de financiamiento y de un montón de otras cosas más. Tal vez eso tiene que ver, y me gusta a mí el nombre, es el neorrealismo pandémico. Veo nomás también que hoy no solamente está la pandemia, ¿verdad? Hablando del COVID, que es un poco lo que dispara, lo que de repente hizo también que nos conectemos un poco más que el loco, ¿verdad? Que aislarnos nos hizo conectarnos más con un poco lo que está pasando hoy en el mundo, ¿verdad? Nos desayunamos el tema de los policías en Estados Unidos se está incendiando. En nuestro país hay también un brote de corrupción que ya la teníamos, pero ahora como que nos toca a todos, tal vez nos afecta más. Hace poco decían que iban a venir los extraterrestres. El hombre ya está volviendo otra vez a llegar a la luna, está haciendo su viaje de prueba para volverse a la luna. Estamos también como en un momento interesante de la humanidad hoy y que tal vez con la pandemia más bien se agudiza nomás a ese momento. ¿Qué piensan ustedes de todas estas situaciones que están ocurriendo alrededor de la pandemia, ¿verdad? Que de repente la pandemia polariza ahora o agudiza? Continuando un poco con lo que al punto donde iba y también aprovechando esto que vos colocás, nosotros, ¿qué es lo que hace la pandemia? ¿Qué es lo que nos hace la pandemia como espectadores del mundo en el que vivimos luego? Evidencia nomás lo que ya estaba ocurriendo. Todo es más evidente. O sea, los policías en Estados Unidos mataban por racismo, matan por racismo hace muchísimos años. Muchísimo. Se vuelve más evidente nomás ahora.
En Paraguay hay despidos hace muchísimos años, se vuelve más evidente nomás. La gente se muere de hambre en los asentamientos, todo el mundo se vuelve loco, vamos a llevar bien a los... Se evidencia nomás y se profundiza, por supuesto que se profundiza toda la crisis, se ven todas las contradicciones del sistema en el que estamos viviendo y por eso se profundiza la crisis y se vuelve evidente porque nosotros tenemos más tiempo para ser espectadores de esta crisis que generan las contradicciones del sistema, ¿verdad? Entonces, volviendo a lo anterior, que de lo que estábamos hablando un poco, nosotros ¿dónde vimos hace poco las contradicciones del sistema mostradas en tiempo presente, ¿verdad? Con un toquecito de ficción en el Joker, por ejemplo, ¿verdad? El Joker muestra todas las contradicciones del sistema en el que nosotros vivimos. La discriminación, ¿verdad? Cómo el sistema te agobia hasta llevarte a un punto donde vos te desesperás y no sabes qué hacer. Por eso el Joker es tan duro. ¿Y qué pasaría si nosotros hacemos una película sobre una persona que está viviendo el COVID en su casa? Pasaría más o menos eso. Un tipo que empieza a vivir en su casa todo bien, tranquilo, primeros días, no me falta nada. Después le informaron en su trabajo que ya no le van a... que no seguirá trabajando. Se queda sin trabajo el tipo, se empieza a quedar sin comida, no tiene para pagar la luz, le cortan la luz, no tiene para pagar el teléfono, no tiene para pagar internet. ¿Verdad? Le cortan todo, se queda en bola y por supuesto que se va a convertir en una persona totalmente distinta a la que era. Una persona que está viviendo el COVID actualmente va a empatizar con eso, y algunos sí y otros no, ¿verdad? Pero es la forma en la que nosotros podemos contar. Entonces, hay un poco esto del neorrealismo COVID, por supuesto. Contarlo eso desde la honestidad siempre va a ser muchísimo más contundente que contarlo desde un lugar aislado del tema, ¿verdad? Siempre va a ser más contundente contarlo desde la honestidad, desde una honestidad contundente, ¿verdad? Que no le tengan miedo absolutamente a nada a la hora de contarlo. Y contar dentro de 3 años también puede tener una profundidad y una reflexión impresionante sobre el tema, o simplemente puede ser un cine evocativo, ¿verdad? ¿Te acordás cuando había COVID? Simplemente puede ser un cine evocativo. Todo depende de la honestidad y de la necesidad que tengamos nosotros de contar tal o cual cosa, ¿verdad? También es muy importante para los guionistas pensar qué es lo que queremos contar también. No solamente qué es lo que podemos contar, sino qué es lo que queremos contar. Sergio, Marcelo. Marce quería decir. ¿Están de acuerdo? ¿O están totalmente? Totalmente. No Sí, te digo claro. que estoy en desacuerdo. Yo creo que sí, el qué y el cómo acá tienen que ir de la mano, ¿verdad? Yo creo que a veces sale más el qué. En estos casos, ahora mismo en la inmediatez, va a surgir más una cuestión de qué queremos decir por lo que estamos viviendo, y capaz después el cómo, ¿verdad? Igual o al mismo tiempo las dos cosas. Yo pienso nomás en todo lo que... Yo creo también que el mundo está pensando más rápidamente, ¿verdad? O sea, yo creo que yo, por ejemplo, ya tengo una opinión, a lo mejor es equivocada, o a lo mejor tiene influencias de redes sociales o de cómo se muestran los hechos, pero ya tengo una opinión y ya puedo de alguna manera distanciarme o pensar algo sobre, no sé, lo que acabó de ocurrir con este niño que que fue baleado por los policías, por ejemplo, ¿verdad? O sea, situaciones reales que yo pienso, yo no entendí por qué el señor, el padre volvió y no quiso evadir la cuarentena, quiso evadir la barrera, ¿verdad? Y después yo escucho en el noticiero que es porque estaba violando la cuarentena, ¿verdad? Entonces ahí hay una cuestión un hecho que por ahí puede ser aislado en la situación de normalidad, entre comillas, ¿verdad? De alguien evadiendo una barrera, es una cosa,
en ese contexto, pero este señor evadiendo una barrera en otro contexto es totalmente diferente. Entonces cambia totalmente la visión que uno tiene de todos los hechos, cambia totalmente el punto de vista, todo lo que uno piensa de la reacción de la policía. O sea, se queda, el filtro es totalmente otro. Y eso me parece súper interesante. No digo que lo ocurrió es interesante, digo nomás que estoy hablando de los hechos en sí reales, cómo se miran desde el contexto de la pandemia, son súper ricos porque nos interpela todo el tiempo, ¿verdad? Nos hace pensar, pero ¿qué hubiese pasado si esto mismo ocurría en el contexto, en el otro contexto? Por ahí esa contraposición nomás ya es un lindo ejercicio temático de encontrar un poco qué es lo que uno quiere decir o qué es lo que uno quiere contar sobre esto que está pasando, ¿verdad? Yo creo que es un ejercicio interesante que podemos hacer también los guionistas, ¿verdad? O sea, entender un poco la realidad y ver qué nivel de impacto tiene en todas las cosas. Y luego están las cuestiones... Antes que siga un ratito, atajame un poco ahí, Sergio. Hay mucha gente que no es de Paraguay que no sabe el caso del niño, pero quédate con esa idea ahí. Así rápidamente, en cuarentena se hacen barreras policiales a la noche y este señor venía con su auto, para 100 metros antes, da la vuelta y se da la vuelta y vuelve por el mismo camino donde venía. Entonces de la barrera sale un auto de la policía, lo sigue, le choca y le empieza a disparar al auto directamente. Dentro del auto hay un niño de 6, 7 años que recibe 3 balazos, ahora está en terapia intensiva todavía, creo que está todavía Sí. Me arrepiento inmediatamente de haber mencionado el tema porque es muy doloroso, a mí demasiado mal me hace. Sí, pero es una situación para mí que también está bueno que la mostremos a todos los compañeros que son de Latinoamérica que están ahora conectados, ahora nos están viendo, porque en realidad nos duele, la policía nos duele mucho en Paraguay siempre, como decía Néstor antes, no es igual a la americana, pero tiene tal vez algunos vicios muy similares, ¿verdad? Un poco el abuso del poder y demás, ¿verdad? Bueno, eso es un caso que estaba contando Sergio, como que no era lo mismo evadir esa barrera fuera de cuarentena que en cuarentena. Y bueno, y pasó ya, y lo que pasó, y ahora hay y todo lo que te hace pensar judicial, que hubiese pasado si no era... judicial, legal, desató ahora una controversia en los medios, con los periodistas, con abogados, con la Constitución, con las leyes, claro, con la forma de que actuar la policía y demás. Eso. Claro, pero perdón, yo como guionista te quiero entender por qué actúan estos personajes o sea, por qué la policía va, y si era una barrera común, o sea, de esas que se hacen nomás luego, de rutina, entre comillas, si hubiera reaccionado de la misma manera que como reaccionó ahora, o sea, ese tipo de cosas yo me pregunto, ¿verdad? Y son todas cosas que alimentan también el que quiero contar si es que tengo que contar esa historia, ¿verdad? Ese es el nivel de análisis que creo que hay que hacer, obviamente mucho más profundo, ¿verdad? Pero es uno de los puntos que uno tiene que tomar. La condición humana hoy, antes cómo estábamos y cómo estamos hoy, y por qué actuamos de determinada manera. Si a lo mejor hay ciertas libertades que nosotros creemos que tenemos, o a veces la cuarentena es un salvoconducto para una excusa, ¿verdad? Qué sé yo, el ejemplo más burdo y gráfico tal vez siempre es el de Walking Dead, ¿verdad? Que el apocalipsis zombie es una excusa para sacar lo peor de nosotros como humanidad, ¿verdad? Es como que te da la libertad para que vos puedas hacer lo que quieras y tratarle al prójimo o sea, aflorar los más bajos instintos humanos y ese tipo de cosas. Bueno, todas esas son preguntas, ¿verdad? Que uno se hace y que sobre eso puede desarrollar varias historias, ahora o después, ¿verdad? Pero son cosas que hay que observar, ¿verdad? Siguiendo un poco el hilo de lo que dice Néstor, ¿verdad? Y lo que me queda a mí también un poco de lo que dijeron los tres, es que esta es una muy buena oportunidad. Uno, para estar atentos, para estar mirando con todos los sentidos cuando uno es guionista, de qué está pasando, cómo está reaccionando la gente, qué historias hay detrás de cada noticia que vamos sabiendo, inclusive no noticias solamente, sino
son la gente que nos rodea inmediatamente, ¿verdad? Conozco gente que su negocio simplemente desapareció, ¿verdad? Ya no hay posibilidad de que el tipo tiene que cambiar su vida, replantear todo, ¿verdad? Entonces, esta crisis es una gran oportunidad para, en base a lo que está pasando, plantearse diferentes historias, diferentes puntos de vista que antes de repente uno no iba a tener la oportunidad de tener, ¿verdad? Me parece que también es como un momento enriquecedor para aquel que busca historias o que busca nutrirse, ¿verdad? Un poco de humanidad, de contradicciones, de esas cosas que se están agudizando, ¿verdad? Más allá de que lo que escriba finalmente sea o no una historia de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué pensabas, Tolces? No, estoy 100% de acuerdo, en el sentido de que estamos luego acostumbrados como guionistas, yo creo, de alguna manera, a ver el mundo como metáfora, a ver historias no solamente por el potencial narrativo que tiene el relato, sino por cómo nos permite hablar de otros temas que nos interesa hablar o decir cosas que queremos decir. Como tal, ciertamente, la pandemia genera una cantidad de conflictos, nos hace a todos mucho más conscientes de la tendencia de no solo del otro, sino construyendo sobre el punto de Néstor, de que agudizan más las cosas. Normalmente las personas que más dependen del gobierno son las personas más vulnerables. Ahora se da una situación donde todos dependemos directamente de las acciones que tome el gobierno. ¿Verdad? Todos estamos en ese mismo nivel de vulnerabilidad porque es la manera de tratar una crisis sanitaria mundial, más todas las crisis sociales y económicas que esto genera. Entonces yo sí creo que es un terreno fértil y rico, tanto para historias como para partir de bases de preguntas que nos van a llevar a la historia fuera del fenómeno pandémico en sí, pero que tiene que ver con preguntas que nos realizamos en este momento, que es de vuelta a lo que yo me refería con hacia dónde va en nuestra perspectiva, cómo va a generar estos cambios en las personas que después se van a ver reflejadas en la narrativa. Pero esos cambios se dan constantemente, evolutivamente, es normal con el cambio de los tiempos. No hubo un gran trauma y las películas de la Segunda Guerra Mundial que hablábamos hace un rato fueron cambiando de perspectiva, a veces por las cosas que sucedían en el momento o a veces simplemente por la lejanía del momento. Inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, las películas de guerra eran películas de entretenimiento, de acción. Después, cuando llegó la época de la guerra de Vietnam, las películas de la Segunda Guerra Mundial y en específico la de Vietnam se trataron más de cómo la guerra es el infierno, ¿verdad? Cómo es la pérdida de inocencia, cómo es el momento más bajo, no era tanto de heroísmo. Después, cuando pasaron 50 años de que terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Clinton acuñó la frase The Greatest Generation, la mejor generación, y las películas de la Segunda Guerra Mundial tuvieron más que ver como homenajes a esta generación que se fue a pelear por la libertad y la democracia como ideas globales que conquisten el mundo. Entonces hubo un cambio de perspectiva constante y hay un cambio de perspectiva constante hacia la vida, hacia todo, ¿verdad? Con cada nueva idea, con cada nueva tecnología. Lo que pasa ahora nomás pasa a una escala mundial que nos afecta a todos. Va a cambiar evidentemente la perspectiva de todo a partir de las vivencias de este momento. Ya no relacionada necesariamente a nuestro miedo de contagiarnos en una enfermedad, sino a qué fue lo que pasó en este tiempo, en estos 6 meses, un año y medio, 2 años que dure todo esto. Cómo nos conectamos distinto entre las personas, cómo nos afectó el compartir más tiempo con los seres queridos, cómo nos afectó el hecho de que no es más nuestra profesión la que nos define, porque por un gran periodo de tiempo no pudimos desarrollar esa profesión. Va a generar cambios en la perspectiva de hacia cómo se tiene que construir. Ciertamente esperamos que en Paraguay se sean cambios de qué exigimos de nuestro gobierno, qué es lo que nos tiene que dar, siendo que son gente que trabajan para nosotros, no al revés. Y todo eso va a afectar la perspectiva de cómo se van a construir las historias. Yo creo que desde ese lugar es un momento un poco raro para escribir una película.
está bueno poder captar el momento del cambio, pero voy a esta frase de Kundera que el presente es como un ensayo general para una hora que nunca va a llegar. Vamos a vivir siempre con los ojos vendados y solamente vamos a poder darle su significado real mirando hacia el pasado. Entonces estoy seguro que esto va a pasar por este momento en específico. No sé hacia dónde nos va a llevar. A mí me gusta mucho la idea de pensar y especular hacia qué cambios están sucediendo, qué cambios en la perspectiva van a haber hacia adelante. Sí creo que es un buen momento para pensar en el potencial de historias que hay y algo que creo que dijimos todos de distintas maneras. Una situación así evidenció también las conexiones y las dependencias que tenemos entre todos, de distintos sectores sociales, de distintas razas, de distintos países. ¿Verdad? Todos como estamos más conectados, mirando más, sintiendo más. Creo que ese lugar es un lugar para estar atento, para anotar ideas y para pensar hacia dónde se va a ir la construcción. Y que después va a llegar el momento de una perspectiva donde podamos entender, ok, esto pasó y nos afectó de esta manera. Hay una pregunta, no sé si voy a tirar ya la pregunta que tiene un poco más que ver con el oficio del guionista, con el trabajo del guionista. Y dice Fernando Cáceres, en caso de que haya sido aprobado un guión, y en el hipotético caso de que se debía empezar a grabar ahora en mayo, pero los inversores o el productor plantea reescribir en un tiempo récord y adaptar la historia sin perder y desviarse de la idea, como guionista, ¿qué puedo hacer en ese hipotético caso? ¿Qué caso, eh? Cobrale 10 veces más. Y no duermas 5 días y terminar tu adaptación. Sergio, ¿qué pensás de eso? No, de acuerdo con Néstor. Que le ¿Del meta, monto o que le del meta monto los días sin dormir? las dos cosas. Bueno. Porque días sin dormir significa salud. Entonces, y la salud no tiene precio. Entonces, es así, ¿verdad? O que negocie, ¿verdad? Obviamente puede negociar. Seguramente que el productor está leyendo, está viendo también esto, supuestamente. Entonces, le podemos tirar tipo un mensaje directo a la yugular, ¿verdad? Tipo, el guionista también es un ser humano y esas cosas, ¿verdad? No, pero yo creo que eso ocurre siempre. O sea, yo creo que eso, o sea, si el guionista no está dispuesto a reescribir, va a sufrir muchísimo, ¿verdad? Y si no está dispuesto a incorporar nuevas ideas a su guión para modificarlo, por más que esté 100% seguro de que su guión ya es hermoso, perfecto, tiene que saber que el director va a cambiar, en el montaje también va a cambiar, el productor va a meter mano, o sea, obviamente depende mucho de la relación que tiene con el resto del equipo, con la relación que tiene con el productor, de la relación que tiene con el director, ¿verdad? Y de qué tipo de producción estamos hablando, ¿verdad? No es lo mismo que te encarguen un guión que vos mismos escribas y le presentes a alguien para que filme. Las condiciones son diferentes, ¿verdad? Pero yo creo que uno tiene que estar, creo que predispuesto a defender una idea, a defender el guión, porque es por lo que te mataste escribiendo, ¿verdad? Pero por otro lado también estar predispuesto a escuchar y entender también las situaciones contextuales. Yo no creo que el productor le haya pedido cosas por capricho, sino que probablemente le haya pedido cosas por cuestiones de presupuesto, por limitaciones contextuales, por miles de otras cosas que hayan pasado. Entonces, no queda otra que aceptar. Hola, gato. Que el gato de Torces. No queda otra que aceptar, yo creo que eso. Y sí, replantear igual el trato también económico, ¿verdad? Porque es una cuestión también de respeto profesional, ¿verdad? Qué sé yo, este tipo de cosas que le pasa a los diseñadores, que le pasa a los arquitectos, que le pasa a toda la gente que tiene que producir algo creativo,
por encargo de otra persona y hay una relación cliente. O sea, esto también es así en el cine y con el guión, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo más al respecto. Súper seria No, la respuesta. yo quería hacerle una pregunta ya a los tres más, yendo un punto. ¿Qué historias conocen? ¿Cuáles son los guiones que más le llamaron la atención que se podrían filmar tranquilamente en estos tiempos, ¿verdad? Tolces creo que había hablado la de la llamada esta, desde la cabina. También hay una que yo no recuerdo el nombre de esa película, pero es la que el tipo está enterrado vivo y tiene un celular. Buried. No sé si se acuerdan. Después está Tape, que es de los 90, que ocurre todo en La gran una habitación película de de motel. Richard Linklater, el mejor escritor y director. Muy bien, cierto. Estamos de acuerdo en eso, entonces. ¿Qué películas les vienen a ustedes? ¿Qué guiones les vienen a ustedes que tienen que ver un poco con esta premisa de pocos personajes, pocas locaciones, un poco más posible? Clerks, ¿Cuál es esa, Marcelo? Clerks, la primera película de Kevin Smith, Clerks. Pero Sí. gran parte del cine de los 90 independiente va a tener eso, porque de hecho era como pensaban. También del cine británico de los 70. Claro. Incluso Perro de la Calle, ¿verdad? Yo creo que Tarantino también hace Perro de la Calle. Tarantino hace Perro de la Calle resolviendo justamente que no tenía ni un peso para hacer su película. Entonces piensa un poco en un guión. ¿Qué puedo hacer con un galponcito y un auto? ¿Verdad? Básicamente piensa un poco también en eso. Y con mi amigo Tim Buscemi que quiere actuar todo el tiempo. Hay adulto película. Hay una película, la que creo que es Denzel Washington que dirige, no recuerdo cómo se llama la película, que estuvo en los Oscars hace 2 años por ahí, que es prácticamente una obra de teatro. Son 3 personajes, me parece, que le hace pintar el cerco a su hijo. ¿No? Terrible actuación, no recuerdo, pues se resuelve así casi toda la película, no recuerdo. Creo que se llama La Cerca luego. La del Faro también del año pasado. Claro, Fences. por ejemplo. Hay adulto película. Sí, si vos buscas en Netflix ahora tenés fácilmente unas 5 películas españolas que son adaptaciones de obras de teatro que todas ocurren en una sola casa con gente reuniéndose y hablando, son comedias. Por lo general, qué sé yo. Hay una película española que se llama 7 años también, que son unos directivos, una empresa que hicieron como una estafa y resuelven quién va a ir preso 7 años, o sea, quién va a asumir la culpa y tipo negocian, ¿verdad? Si vos te vas, te pagamos 15 millones de dólares, bla, bla, bla. O sea, son cuestiones de creatividad más, ¿verdad? Yo por lo menos lo veo desde ese lugar. Son cuestiones de encontrar cosas creativas que contar en espacios pequeños y con personajes reducidos. Ahí está, o sea, desde antes tenemos, ya dijeron Rear Window, después está 12 Angry Men, 12 hombres en pugna, pero ocurre todo en una sola locación. Hay, de hecho, películas de juicio que ahora mismo no me viene el nombre, que si bien no están totalmente filmadas en una sola locación, la locación principal es el tribunal, ¿verdad? Creo que Anatomía de un crimen, ¿verdad? Y ahora mismo, no me viene cuál era la película que iba. Bueno, les sugiero también a todos los que nos están viendo, que vayan viendo los comentarios, están tirando miles de nombres de películas. Así mismo. Bueno, no miles. Seguro, yo no sé cómo se miran los comentarios, pero hay muchas de terror hay también, ¿verdad? Las que están atrapadas en la casa y son atacadas, que hay fantasmas en la casa y que se toca. La casa embrujada. Hay una que se llama Hush, que es una chica ciega, una chica sorda que está sola en una casa y hay un asesino que le está observando y va entrando y ella no le escucha y hay todo ese juego y todo ocurre ahí.
Y solamente. hago la pregunta porque se me vino a la mente en una película de locación. Películas de una sola locación, pero que hacen parecer que son muchas locaciones, tipo Dogville, de Lars von Trier. ¿Hay Dogville, alguna, sí, Dogville. ¿Cuál es tu pregunta, Marcelo? ¿Hay alguna otra tipo Dogville que jugando con la imaginación y con recursos técnicos utilizan una sola locación como si fueran un pueblo? Manderley. Bueno, sí. Es la continuación, ¿verdad? No se me viene ahora realmente. Bueno, igual vos podrías hacer porque sos como el Lars von Trier paraguayo, o sea, de ese lugar claro, totalmente. Vos como Colmán podrías plantear una, capaz yo y Néstor no. Sí. Seguro que sí. No, yo estoy re lejos de Lars von Trier. Sí, yo también. Pero no sé si alguien tiene, si están preguntando otra cosa o porque hay muchísimas. No, Yo quería, solo yo quería hablando pregunta, yo quería nomás retomar lo que había colocado Sergio hace rato, sobre cómo es esto de, cómo es que nosotros podemos ver algo ahora que no veíamos antes, ¿verdad? Por ejemplo, este señor que va hasta una barrera y retrocede, cómo nos cambia un poco la perspectiva del tema del COVID. Y tiene que ver un poco con el sentido común, ¿verdad? Que el sentido común impone un poco el poder hegemónico del momento y nosotros vivimos una coyuntura un poco donde el poder hegemónico sobre todas las cosas es el miedo, ¿verdad? El miedo, la paranoia. En muchísimos casos, todos estamos siendo víctimas de ese poder, ¿verdad? Por eso las empresas despiden, por eso los políticos recortan, o sea, los estados, las instituciones del estado recortan, por eso la gente deja de comprar, de pagar, de consumir, de un montón de cosas y también nos preparamos psicológicamente o nos hacemos la cabeza también psicológicamente con un montón de cosas y creo que el sentido común juega muchísimo, o sea, tiene un papel demasiado importante para eso que vos decías, Sergio, de cómo nosotros leemos una cosa en un momento y otra en otro, ¿no? El sentido común es algo que se impone, ¿verdad? No es algo que, no es un consenso colectivo, sino algo que nos imponen un poco desde el poder que en ese momento es el poder hegemónico. Eso por un lado, y por otro lado también, cuando Ovaldo preguntaba sobre qué es lo que pegaría mostrar la hora, dar la hora al espectador, y Marce también dijo, trajo a colación lo del corralito en Argentina. Me vino automáticamente, mientras todo el mundo estaba hablando, uní un poco la flecha y automáticamente me vino a la cabeza los simuladores, ¿verdad? Y la respuesta también vino por consecuencia. Yo creo que la gente hoy lo que necesita ver para sentirse bien es respuesta. Con respecto a lo que estamos pasando, respuestas, soluciones, por más que sean de mentira, soluciones, ¿verdad? Salidas. Eso es lo que, por ejemplo, los simuladores le dio al espectador argentino en un contexto 2001 de default de la Gran 7 que ellos sufrieron y que eran 4 tipos que te resolvían tu problema de que tu papá se enojó contigo, de que tu jefe te echó tu trabajo, de que el usurero te va a sacar tu casa, ¿verdad? Y los persos venían y hacían un feroz teatro y te solucionaban tu problema. Entonces, en ese momento era como algo, una respuesta, un tiro, una solución para la gente. Y sería bueno tratar de buscar ese tipo de historia, ¿verdad? En este momento también para darle respuestas y soluciones a las personas en época de COVID. Eso nomás es una síntesis de todo lo que estábamos hablando hace rato. Quería aprovechar el tiempo nomás. Yo quería comentar algo con respecto a las películas en una sola locación, para cerrar un poco eso. Lo que sucede también es que o metemos o no metemos el COVID en la trama, ¿verdad? Esa es la primera pregunta, ¿verdad?
si queremos escribir películas en una sola locación a partir de ahora, ¿metemos o no metemos, verdad? Porque todas las películas que van surgiendo, ¿verdad? Vi ahí que alguien puso Ex Machina. Todo eso ocurre en una sola locación porque el tema en sí tiene que ver con eso, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a escribir en una sola locación, para algo que sucede en una sola locación, porque tenemos que escribir algo que ocurre dentro del contexto del COVID, o vamos a escribir algo porque queremos contar una historia con esas limitaciones, porque de aquí en más vamos a tener muchos problemas para filmar, ¿verdad? Pero la historia no va a tener nada que ver con el COVID, ¿verdad? O sea, la otra salida. O sea, no va a tener, porque ahora mismo, bueno, vos decís, bueno, podemos contar una historia sobre una persona que entabla una especie de relación con una mujer que entabla una suerte de relación con el delivery de una de las empresas que le suele traer algún producto o lo que sea, ¿verdad? Y esa situación se da que obviamente la persona no pueden ellos, tienen que haber distanciamiento social, pero se empiezan a gustar, no sé, podemos plantear una comedia romántica entre la necesidad de distanciamiento social entre la que pide el delivery y el delivery, por ejemplo, pero ahí el tema está absolutamente condicionado por el COVID, ¿verdad? O sea, no podés escribir esta historia fuera de ese contexto. Claro, a no ser que sea una persona enferma con un problema de no sé, hay una película sobre eso también, ¿verdad? Una chica que no puede salir porque tiene una enfermedad inmunodepresiva o algo así, pero necesitaba una excusa como esa, ¿verdad? O sea que temáticamente también hay que pensar. Pero podés también empezar a desarrollar tu tema, así como vos decís, ¿verdad? Estas dos personas que empiezan a gustarse y tienen este condicionamiento social de no poder tocarse por una cuestión de salud. Empezar a desarrollar tu idea desde ahí, empezar a desarrollar desde ahí. Pero bueno, se termina el COVID y ya es medio mala onda colocar el COVID como el conflicto principal. Y entonces, en tu viaje sí empezar a desarrollar un sistema de sociedad que vigila y castiga a la persona, como por ejemplo en 1984, ¿verdad? Ese tipo de cosas también después, o sea, el COVID también puede servir como un disparador para poner tipo cierta normalidad sobre nuestra vieja y que después se puede profundizar, desarrollar y encontrarle otras respuestas, ¿verdad? Otra salida a eso. Claro, es así. Sí, yo creo que yo abro todas las aristas, ¿verdad? Ya que la gente está interesada en escribir o sea, desde todos los aspectos, vos podés, claro que sí, vos podés cambiar el contexto de la historia y construir tu código y tus reglas del juego otra vez, ¿verdad? Si es que ya tenés esa historia, pero el disparador nace desde una cuestión que el COVID te está proponiendo, ¿verdad? Yo creo que hay dos formas también, ¿verdad? O sea, no hay dos formas, sino que hay que pensar en historias. Yo no sé realmente cómo se va a filmar todavía, ¿verdad? O sea, no sé todavía si, qué sé yo, no sé cómo estará eso, o sea, de por ahí la gente también quiere saber si puede o no escribir un beso, ¿verdad? En una película que se va a filmar de aquí a 6 meses, ya que se libera la filmación, escribimos o no un beso y bueno, ¿y qué hacemos con el beso? Se tienen que besar sí o sí los personajes, y si se tienen que besar sí o sí, entonces, ¿cómo justificamos eso? O sea, pero yo estoy haciendo un ejercicio en voz alta de pensar en cuáles son los desafíos que puede tener un guionista que tiene que escribir algo que después va a tener problemas para filmarse, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, tantos personajes a lo mejor no va a poder haber en una habitación y no van a poder estar tan cerca. Entonces, generar el universo, generar la diégesis, las reglas de ese nuevo universo en el cual no pueden realmente estar tan cerca, ¿verdad? Y hasta qué punto uno tiene que forzar eso, o hasta qué punto uno tiene que asumir directamente que es una película COVID, cine COVID, donde la gente no se besa, no está cerca, están hablando todo en un plano general. Estoy siendo súper extremo, ¿verdad? Para hacer el ejercicio nomás.
están hablando todos en el borde del plano, a 2 metros de distancia, sí o sí, ¿verdad? Y diciéndose cosas de todo tipo, pero siempre lejos. Y Bueno, en realidad, entrando un poco en lo que es producción en sí, el punto más débil de todo lo que es ficción es justamente los actores, ¿verdad? Porque los actores no están protegidos. claro, Entonces, por más que no tengan tapabocas y no se den un beso, son altamente propensos a contagiarse, ¿verdad? Por muchas cosas. Por el vestuario, por el maquillaje, por el peinado, por la comida, porque ahí en la comida estamos todos metidos, ¿verdad? Pero en realidad de ahí el menos expuesto, el que no se puede cuidar y proteger, porque tiene que actuar sin, es el actor, ¿verdad? Entonces ahí está el gran punto débil de la ficción hoy y que realmente le está rompiendo la cabeza a todos los productores, no es algo que nos pasa acá nomás, no es algo que está pasando en todo el mundo. Y también el otro punto es que el problema del financiamiento, ¿verdad? La gran mayoría de los fondos en el mundo del cine dependen mucho de las entradas del cine, la gran mayoría. Y hoy los cines están cerrados, o sea, hay un 0 entradas para ese fondo, por ejemplo. Entonces, si hay algo que sí o sí va a pasar en los próximos meses y tal vez un año y medio, que vamos a tener una profunda crisis económica peor de la que tenemos, donde sí o sí vamos a tener que contar con casi nada, o sea, con muy poco. Vamos a tener que entrar en otros diseños de producción también, que implican, ahí una de las compañeras estaba hablando de las cooperativas de actores que pueden también asociarse a los productores para generar películas. Yo creo que esos son los modelos van a empezar a surgir y que son demasiado importantes también que surgen en nuestro país. Pero creo que también hay que empezar a extender un puente entre los guionistas y los productores para saber un poco hoy cuáles son las realidades a nivel de qué se va a poder filmar y no, qué vamos a poder hacer y no, por lo menos en el próximo año, digo. Cuando hablaban hace rato de tan rápido sale una película, no sé hasta qué punto puede salir tan rápido una película si uno quiere hacerla bien, pero generalmente si uno filma este año o a final del año, tal vez estrena a final del siguiente año, ¿verdad? Si es que hace bien la postproducción, la campaña del estreno y bla, bla, bla. Entonces no son tan inmediatas tampoco las películas, ¿verdad? Sí se pueden hacer en un tiempo récord, pero eso también implica tener otros costos. Y cuando hablo de otros costos, a menor tiempo de promoción, por ejemplo, va a tener una mayor inversión en la promoción de esa película. O a menor tiempo de postproducción, también va a ser mayor la inversión que tengas en la película. Y también estoy arriesgando mucho la calidad de esa película, porque a veces las películas necesitan como esos tiempos de asentarse para editar, reeditar, y demás, ¿verdad? Entonces, sí o sí yo creo que los guionistas van a tener que empezar a pensar en guiones que van a ser mucho más baratos de filmar. Si antes ya teníamos problemas en Latinoamérica en sí, yo creo que ahora vamos a tener muchos más problemas en base a los conversatorios que venimos haciendo también con otros productores a nivel de financiamiento. A nivel de distribución, tenemos los problemas de las salas de cine que están cerradas y que no van a volver a tener la misma capacidad por un buen tiempo hasta que salga una vacuna o algo. Porque ahí está el miedo de la gente de irse a no contagiarse también, ¿verdad? Entonces, somos parte también nosotros, digo, como guionistas, los guionistas también son parte de toda esa industria, ¿verdad? De toda la cadena que implica hoy. La otra vez nos debatíamos también el tema de vamos a irnos directamente a las salas, que ya no se puede más, ahora vamos a tener que irnos directamente a los canales de streaming, a las plataformas de streaming, y no sé hasta qué punto ahí va a cerrar la cuestión financiera, ¿verdad? Cuando uno es un productor independiente, ¿ok? Otra es preparar los proyectos y vender a las plataformas, cosa que deja de ser tu proyecto para ser un proyecto de la plataforma. La plataforma viene, te compra, chao, ya pasa a ser ella la productora, ¿verdad? Bueno, se pueden cerrar otro tipo de tratos, pero uno tiene que ser tipo Nolan o Scorsese para cerrar otro tipo de trato con Netflix, por ejemplo, ¿verdad? Al mismo tiempo surgen otras posibilidades como plataformas como Movies,
esta nueva que la están llevando adelante unos productores y distribuidores iberoamericanos que tienen una similar a Netflix, pero que uno paga, alquila la película o compra la película y el trato es directamente con el productor, ¿verdad? Entonces ahí también tenés otra modalidad que no estábamos acostumbrados y que tal vez puede ser un camino. Pero una de las cosas que se me quedó hablando con un exhibidor acá de Paraguay es que me dijo que ahora justamente las majors no van a estrenar ninguna película hasta el año que viene. Todos sus estrenos se cancelaron para el año que viene. Y el año que viene otra vez no es que van a estrenar todo el 1 de enero. No tienen una fecha. Y es muy probable que vayan a la temporada alta, que es junio-julio. Entonces queda un gran vacío en las salas de cine, ¿verdad? Que van a tratar de sobrevivir para no cerrar y que a nadie nos conviene que cierren las salas de cine, que nos costó tanto que haya 80 salas en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahí nos decían, ahora se abre una oportunidad porque pueden hacer películas más experimentales que nosotros vamos a pasar, porque no tenemos contenido. Entonces, que se abren otras oportunidades, así como se cierran algunas, por eso hay que estar un poco atentos, ¿verdad? Vienen los autocines también, que van a inclusive volver a poner películas de antes, por una cuestión muy básica. Casi muy pocos distribuidores tienen los derechos para pasar en autocines. Los derechos tienen varias complicaciones, ¿verdad? Y una de ellas es que tenés para esta ventana, o sea, para salas de cine comerciales. No es que yo distribuía para salas de cine comerciales y también puedo distribuir la misma película para autocines. Son otros derechos y se paga otra cosa otra vez ahí, ¿verdad? Entonces, dentro de ese mundo nomás es que yo quería un poco en este conversatorio que ustedes vayan tirándonos como lo hicimos, esas otras oportunidades que tenemos en base a esta situación, a las historias que se pueden contar, más allá de las condiciones del COVID, que pueden ser expuestas o no, o sea, pueden ser parte del universo que se planteen o no, ¿verdad? Pero sí o sí vamos a tener ciertas restricciones. Financieras, para empezar a hablar, que siempre las tuvimos, pero ahora van a ser peores, ¿verdad? Sobre el punto que... Las de salud, ¿verdad? Creo que dijiste demasiadas cosas interesantes que da pie a muchas otras conversaciones. Yo cambié mi posición mientras estábamos chateando porque me estaba quedando sin batería. Me conecté acá, pero igual ahora está en 4, o sea que se puede cortar mientras estoy hablando. Vale. Del punto de guionista, sí creo que está... Capaz no es el momento de pensar cuál va a ser el delivery o dónde se va a ver, sino concentrarse más en la historia de lo que uno quiere contar. Pero sí creo que es súper interesante lo que decís, la oportunidad que se puede generar en este espacio para el cine. Y que ciertamente va a ser con restricciones y con cambios a la hora de filmar. Va a depender mucho de lo que se haga. Realmente va a depender mucho de los directores que hagan esas películas. Terminan haciendo algo como el neorrealismo italiano, que con pocos recursos terminaron aprovechando o mostrando de una manera distinta con escenarios reales una realidad más viva, y eso conectó con la gente en el momento y funcionó muy bien. Viendo desde ese punto de vista, para grabar así no me alejaría mucho de la actualidad, intentaría contar mucho el aquí y ahora, películas que se puedan hacer rápido, con poco proceso, que son para estrenar en un momento súper específico de 6 meses, una ventana de 6 a 8 meses, de manera que la gente va a estar viendo todavía de cerca lo que pasó y va a poder unir la estética de lo que están mirando a la propia vida del nuevo COVID de vivir que está viviendo. Viendo los otros, estrenar en plataformas, creo que te libera más el nivel de temas, no hacia el nivel de restricciones de cosas que se pueden contar. En Netflix es, o sea, creo que fue una de esas compañías que tuvo muchísimo crecimiento en estos meses. Movi también, yo conocí ahora, hay cortos paraguayos y este corto Raquel de Tania, justamente de Colombia, que está muy bueno. Yo creo que hay buenas plataformas, o sea, variaría un poco el contenido de la plataforma en el sentido que si estás hablando para esa temática específica de darle contenido a los cines para este momento post o todavía durante la pandemia, pero ya en una fase más relajada. Y creo que son historias que se van a filmar con tantas restricciones que va a ser difícil no meter el tema o aprovechar el tema para pegar para poder unir con el sentido estético y con el sentido de la historia y con el sentido de el presente de la gente que está viviendo. Sí, creo que
puede haber algo muy interesante de explorar ahí. Y que está buena la necesidad de trabajar rápido para eso. Creo que puede ser de vuelta un reto interesante. Claro. Quiero aprovechar, Néstor va a hacer dentro de poco un taller de guión para filmar con celulares. Estamos en esa temática. Un poco se fue todo el set porque avisó luego que se está quedando sin batería, ¿verdad? Con Néstor vamos a estar avisando acá por Cinelandia, por el canal Cinelandia para unos talleres. También vamos a ofrecer unas asesorías con los diferentes guionistas que son amigos acá de la casa, para ir trabajando historias de gente que quiera estar al día con sus proyectos, ¿verdad? Es un momento también ahora en la industria donde la etapa de desarrollo es la etapa que se puede mover hoy, que son las clínicas, las asesorías, las tutorías, escribir historias, es el momento ideal ahora. No hay restricciones para eso. Y la asesoría y la tutoría se pueden hacer a distancia tranquilamente de forma online. Así que nosotros también le animamos a la gente que nos está viendo a que escriba, a que se motive, se interese y recurra un poco a las herramientas que hay para mejorar los guiones, ¿verdad? Nosotros desde Cinelandia por lo menos insistimos mucho que la etapa de desarrollo es una etapa vital, primordial para cualquier tipo de proyecto, ya que hasta la inversión es mucho menor y los resultados pueden ser mucho mejores una vez que estos proyectos se llevan adelante en todos los sentidos, ¿verdad? El presupuesto, de contar la historia, de conseguir financiamiento. Uno sale a conseguir financiamiento finalmente con una carpeta que fue desarrollada y llega a un punto tal que convence de que pueda ser financiado ese proyecto, ¿verdad? Entonces también es una etapa en la que estamos pasando, donde los proyectos de desarrollo se están moviendo a full. Si quieren alguna reflexión final, Sergio, Néstor, y vamos cerrando nuestro conversatorio, nuestro tema de hoy, que es si el COVID nos deja filmar todavía, nos deja escribir historias que se han filmado en estas limitaciones. ¿Alguna reflexión al respecto? ¿Algún comentario? Una moraleja al respecto. Acá hay gente que está protestando y dice, no hay una ley que prohíba el beso, por ejemplo. No hay una ley que prohíba el beso. Pero vos sabés cómo los actores le van a liquidar al productor que le agarró y le hizo que le dar un beso y que se contagió porque había sido... No, besos y adultos mayores en el rodaje. O sea, no hay que poner adultos mayores como personajes. Te voy a sumar más. Te voy a sumar más. ¿Eh? Besos adultos mayores. Y en el crew hay que tener un relevamiento de gente vulnerable que tenga enfermedades crónicas. Y que viva con gente... gente con adultos mayores o gente con enfermedades otra vez. O sea, que tenga que esté viviendo, o sea... Y todo eso, el guionista... Un poco hablando de los protocolos, un poco hablando de los protocolos, en España, por ejemplo, plantean que tanto el crew como los actores tengan sí o sí suplentes. ¿Ok? Entonces, se va a hacer test cada semana, creo, y alguien llega a caer y automáticamente se le quita una parte del crew que estuvo rodeada a él, se le hace otra vez a todos y entran los suplentes, así tipo fútbol, ¿verdad? Van a estar en el banco algunos y otros van a estar en la cancha, pero no lo filmaron así, o sea, no hay ninguna ficción que se haya filmado así hasta el momento. Eso es lo que te venían planteando. Y obviamente... Un quilombo, pues, porque te suma a falta de financiamiento, te suma el presupuesto, le tenés que pagar a suplente, también es un quilombazo. No solamente eso, los test, estábamos hablando la otra vez en Mercosur, o sea, en Latinoamérica nomás, variaban de $100 a $20 cada test para hacer el COVID. Cada test, por cada persona. ¿Ok? O sea, si yo le hago a 40 personas, imagínate el presupuesto solamente en test. También tenés que equiparle a toda esa persona. Sin embargo, vamos a tener menor presupuesto, ¿verdad? Entonces, realmente venimos ante un panorama muy complicado para la ficción. Muy complicado. Pero
vas a El tener que ingenio hacer... va a ser... Tenemos una animación también, ¿verdad? Podemos pensar también en guiones para animación. Claro. O sea, hay múltiples posibilidades de ir trabajando, como dijiste, Osvaldo. Yo creo que es un momento para apostar a escribir, ¿verdad? A desarrollar. Y a los que ya están escribiendo, a los que ya tienen cosas escritas y durmiendo en sus carpetas de sus discos duros, o donde sea que lo tengan durmiendo, es momento también de sacar un poco eso y compartirlo con alguien que les pueda hacer una asesoría de guión, una clínica de guión. Que la práctica de reescritura es lo único que hace que podamos encontrar realmente la historia que empezamos a buscar cuando empezamos a escribir, porque a veces escribimos muy a ciegas, muy desde una imagen, desde una idea demasiado pequeñita, y nos termina agrandando, nos terminamos enredando a nosotros mismos. Una súper práctica para cualquiera que tenga cosas escritas hace tiempo es agarrar eso que escribió hace 5 o 6 años, leer otra vez, y va a encontrar muchísimas nuevas ideas, ¿verdad? Uno mismo, con el crecimiento, el bagaje, la experiencia de uno mismo. Entonces, compartir eso con otra persona que encima te pueda aportar elementos para que vos puedas sumarla a tu narrativa, para que vos puedas sumarla a tu técnica de escritura, siempre es súper valioso, ¿verdad? Y bueno, yo también me despido ya con esto y como dijo Osvaldo también, invitarle a todo el 29, creo que este mes, 29 de junio, creo que vamos a estar empezando con el taller, que no es solamente escritura de cine en celular, creo que es parte de una serie de talleres de hacer cine con celular, pero que viene un poco en cadena con esto que a mí siempre me gusta hablar en los talleres de cine, que es hacer posible el cine desde lo que tenemos, desde los recursos de los que disponemos, no solamente el cine, sino que cualquier tipo de ficción, ¿verdad? Contar historias desde lo que nosotros podemos, desde lo que nosotros tenemos, desde lo que nosotros conocemos, esas tres cosas principalmente, ¿verdad? Y bueno, espero que nos veamos ahí, a los que están conectados, yo no sé cómo se ve eso acá, igual los que vean esto después. Y nada, muchísimo gusto siempre compartir, Sergio, Osvaldo, Marcelo, que se fue sin batería. Yo también ya estoy con la batería de mi mujer. Y ojalá que pronto termine la cuarentena para que nos podamos juntar y cada uno tener una botella en la mano y poder discutir más acaloradamente. Nos vemos. Fría y acaloradamente. Sí, señor. Hasta luego. Gracias por todo. Gracias, Néstor. Sergio. No, nada, yo creo que cerrando todo, yo creo que es una súper oportunidad para seguir escribiendo, para reescribir, para despertar la creatividad. Yo creo que el guionista es, el motor del guionista es, de hecho, vuelvo a cómo empezamos, ¿verdad? La crisis, el conflicto, todo eso es motor para la creatividad y no un obstáculo. Entonces, a los que quieran escribir, yo les animo a eso, ¿verdad? Y así como dice Néstor, también anímense a coescribir, ¿verdad? Que coescriban, ¿verdad? O sea, el guionista no necesita estar solo siempre, ¿verdad? Coescribir con otra persona, trabajar con un script doctor, hacerle leer a alguien que no tenga nada que ver con el tema del cine, un espectador totalmente afuera, o sea, diferentes miradas también son importantes en el proceso de escritura. Y también pensar un poco en que por ahí hay un paradigma que va a cambiar, yo creo, que es que hay como ciertas cosas que antes no se aceptaban. Yo pongo el ejemplo de la educación, de las clases online, o esto mismo que estamos haciendo. Antes había muchos prejuicios con respecto a eso. Es como que las clases valían mucho menos si es que se hacía de esta forma. Y ahora, por ejemplo, lo estamos haciendo nosotros en esta charla y funciona muy bien y tenemos la oportunidad de estar con profesionales de afuera y hacer debates sin necesidad de que ellos tengan que venir hasta acá y ese tipo de cosas. Entonces, hay como un cambio de paradigma con respecto a lo que son videoconferencias online, por ejemplo. Entonces, si hay un cambio de paradigma con respecto a eso y con respecto a muchas cosas,
yo creo que puede ser que haya también un cambio de paradigma en cuanto a qué es lo que se entiende como una película de cierta calidad o la estética que se plantee dentro del cine, ¿verdad? Que va a ser resultado de todas estas condicionantes nuevas de producción y de reescritura, ¿verdad? O sea, en el sentido de que la tecnología, la plata, el dinero, el contexto, la cultura, lo que está ocurriendo es una condicionante nomás y el cine se adapta, ¿verdad? Y es una cuestión de que los mismos, nosotros mismos cambiemos ese paradigma, ¿verdad? O sea, cuando vino el cine sonoro, todo el mundo decía que cuando llega el cine sonoro, mucha gente se resistió y todo el mundo decía que iba a ser terrible, ¿verdad? Sin embargo, se animaron y empezó a ver cine sonoro y ahora la gente no puede ver películas mudas, se vuelve loco si es que hay un absoluto silencio o nadie habla en una película. Entonces es un cambio de paradigma, lo mismo pasa con el color, lo mismo pasa y ahora si hay una nueva forma de filmar que te pone limitaciones y se convierte eso en la nueva forma de hacer cine durante un buen tiempo y eso mismo aceptamos, el mismo espectador acepta, los mismos productores aceptan el cine y después puede haber una renovación estética y puede ser que y nosotros aprovechemos también eso para contar con los recursos que tenemos, ¿verdad? Cuando llegó el cine sonoro los actores tenían que hablar frente a un florero, ¿verdad? Porque el micrófono estaba ahí, ¿verdad? Entonces, y eso limitaba muchísimo la puesta en escena. Después había un técnico de sonido que enorme, con una cabina de sonido que tenía que entrar en el set y tenían que llevar todo el decorado hacia un lado, o sea, ese tipo de cosas ocurrió siempre y ahora creo que esto también plantea eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que saber adaptarnos nomás, ¿verdad? Y tener en claro que siempre queremos contar algo, que queremos contar y adaptarnos a los recursos que tenemos, ¿verdad? Yo creo que esa es la consigna siempre. Y eso. Había una pregunta que había hecho una señorita que estaba con un guión, estaban por filmar una película de época y pedía un poco la sugerencia, ¿qué hacemos? ¿Adaptamos? Yo ahí voy a hablar un poco desde mi rol de productor. Yo le diría, no filmes nada que no estaba escrito para filmar en estas condiciones, porque el costo va a ser muy alto en todos los sentidos, puede ser muy alto. Y siempre hay que entender que en estas tres etapas de hacer cine, que es el desarrollo, la producción y la postproducción, la distribución vamos a dejarla afuera, pero en el hacer la lata, como le decimos, esta etapa de la producción, que es la materia prima, ¿verdad? El haber filmado eso con los actores en la locación, vestidos, todo, eso es algo que yo en la postproducción difícilmente puedo arreglar si se hizo mal. Entonces es muy importante que toda la parte de rodaje en sí realmente tengamos el control y realmente podamos asegurarnos la mayor calidad posible que nos habíamos planteado en esa etapa de desarrollo, en esa etapa de preproducción, y no jugarse a hacer esto en estas condiciones. Ese es un poco el consejo que le puedo llegar a dar, o la sugerencia que le puedo dar más que el consejo. De hecho, en los conversatorios que tuvimos con otros productores, todos están suspendiendo los rodajes o los guiones que ante estas condiciones van a ser más caros o van a ser casi imposibles de filmar. Si ellos lo están haciendo, que tienen mucho más experiencia de trabajar que nosotros, pero estoy hablando de productores que tienen 50, 60 películas encima, imagínate nosotros que estamos tal vez empezando o que estamos entrando recién en esta industria que tiene más de 120 años. Así que esa es una de las sugerencias que ahora. Sergio. No, imagínate, Osvaldo, que lo que estamos diciendo es que prácticamente hacer el plano va a salir más caro que hacer el plano antes, de lo que costaba antes, va a costar más ahora ese plano y vamos a tener que hacer menos planos, ¿verdad? Vamos a tener que hacer menos planos, con menos personajes, pero igual va a seguir costando lo mismo, por lo que implica todo lo que hay que organizar, todo lo que hay que armar con el tema del COVID. Otra vez se vuelve otra vez a equilibrar ahí, es bastante complejo, es complejo, ¿verdad? Yo creo que igual...
el tema del tiempo y dinero, ¿verdad? La relación directa que hay en el cine de tiempo, dinero y recursos, ¿verdad? Humanos y técnicos. Yo cuando alquilo la cámara, el que me alquila la cámara me alquila por día. Si yo estoy usando no la cámara, a él no le importa, ¿verdad? O sea, si yo tengo que esperar que entre arte y que después entren los técnicos y que después entre la señora y después ensayan y después filmo, Tienen que salir todos. ¿verdad? No, y ahora ya tienen que, entre uno y otro, tiene que verse algún sistema de limpiar otra vez porque el que entró pudo haber infectado. Y digo que está realmente complejo filmar, muy complejo filmar, cuando estamos hablando de ficción que duran mucho tiempo, ¿verdad? No los comerciales, la publicidad que dura 1, 2 días o 3 días y es muy fácil de manejar esa situación, o sea, fácil comparado con la ficción. No digo que sea fácil, pues lo mismo y genera otro tipo de situaciones, pero que son un poco más manejables por el corto tiempo, ¿verdad? Pero esto que son a largo tiempo, películas que se graban en 4 semanas, 5, 6 semanas, son muy difíciles de hacer. Alguien se te enferma en el medio, se corta la película todo ese tiempo, ¿qué pasa? Realmente no es un momento, no es un momento ideal para hacer eso. Y también veamos cómo están haciendo los otros, ¿verdad? Y ahí aprendamos de ellos, ¿verdad? En todo caso. La semana que viene hacemos un conversatorio sobre la gente que ya está filmando comerciales de televisión, ahora que son las primeras experiencias. El miércoles 10 hacemos eso. Y también estamos preparando otra donde te voy a invitar también, Sergio, a hablar, que son con los labs. Vamos a hacer con BR Lab, que son los laboratorios de guión y producción, y con Bolivia Lab hasta ahora estamos viendo para que entre uno más. Y vamos a hablar un poco de esta etapa de desarrollo en estos momentos de COVID, pero así también cómo se van a plantear. Estos laboratorios siempre fueron presenciales y ahora van a irse todos al online. Nosotros estamos detrás de concretar, este año iba a ser el Paraguay Lab, y ahora vamos a ver cómo lo volvemos online, así que estamos también nosotros muy interesados en este conversatorio que lo estamos preparando para los próximos días. Muchas gracias, Sergio, y le agradezco a Néstor, que ya no está, pero después cuando vea esta grabación va a escuchar. Le queremos mucho y a todos también. Y bueno, gracias a todos los que nos vieron y nos vemos en el próximo conversatorio. Chao, chao.